Versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y aquí vemos cuán efectiva es la oración, hermanos. Y aquí vemos de que Dios nos muestra que el pueblo remanente, pues Daniel y sus amigos son símbolos del pueblo adventista, de que el pueblo remanente ha de ser un pueblo de oración. Y que si nosotros buscamos a Dios primero, no último, nosotros por lo general tendemos a buscar a Dios cuando ya no hay nada más que nos ayude, entonces buscamos a Dios como la última alternativa, pero no, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos aprender a buscarle a Él primero y poner todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, debemos ponerlas a los pies de Dios. ¿Y cuánto hemos de orar? Hemos de aprender a orar hasta que obtenemos la respuesta. Hay veces que toma tiempo. A Daniel fue a lo mejor una noche, tuvieron que esperar y ellos oraron toda la noche hasta que recibieron la respuesta, porque por supuesto, si no recibían respuesta, iba a significar que iban a morir. Había un interés propio, pero ellos realmente no están buscando su propio interés. Vamos a verlo un poquito más tarde, de que Daniel están altamente preocupados por el bien de los otros sabios de Babilonia y están preocupados por la gloria de Dios. Eso es lo que los motiva. Su vida no la cuentan preciosa, lo vemos en el capítulo 3, ellos están dispuestos a morir si es que Dios no los salva. Ellos han muerto al yo, ahora tienen una relación en la cual ellos buscan la gloria de Dios. Dios es todo para ellos y el bienestar de los otros. Aman a los otros antes que a ellos. Entonces, se dedican a la oración. ¿Cuánto hemos de orar? Hemos de aprender a orar hasta que recibimos la respuesta. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Jorge Müller. Jorge Müller era un pastor que en Inglaterra, por fe, desarrolló un ministerio en favor de los huérfanos y sacó de las calles, en su tiempo había muchos niños huérfanos, sacó de las calles miles y miles de niños huérfanos sin él tener un centavo para hacerlo. Y era un hombre de oración. Y su secreto, él dice, cuando Dios promete algo, entonces nuestra parte es por fe recibirlo y orar hasta que la respuesta viene. Y él cuenta la historia de que él oró por la salvación de 5 amigos. El primero tomó más o menos unos meses y ya se entregó al Señor. El otro, unos años. El tercero, unos cuantos más años. El cuarto tomó como 40 años. El quinto, 52 años hasta que él se entregó. ¿Seríamos nosotros capaces de seguir orando perseverantemente, creyendo que el Señor nos va a dar lo que Él ha prometido por 52 años? Entonces, el secreto de la oración es que uno de los secretos de la oración es que nosotros debemos perseverar en la oración, como aquella viuda que viene donde el juez es injusto, ¿se acuerdan? ¿Qué hace la viuda? Ella sigue yendo hasta al juez injusto, molestándolo y demandando que se le haga justicia hasta que el juez dijo, me tiene cansado esta mujer, lo voy a hacer. Bueno, Dios no es así, nosotros no cansamos a Dios, Él no responde a nuestras oraciones porque lo cansamos. Pero ¿cómo se llama? El ejemplo de la viuda es lo que nosotros debemos de seguir, la perseverancia en la oración. No es porque Dios no desea responder nuestras oraciones, es porque nosotros no estamos listos para recibirlas, que de nosotros debemos perseverar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de estos muchachos. Ellos oraron hasta que la respuesta vino. A pesar de que son muchachos, Daniel y sus 3 amigos tienen una experiencia muy madura con Cristo. Y nosotros a veces no consideramos esto en la gente joven. Nosotros que creemos, bueno, los excusamos, son jóvenes, son niños. Pero no, es el privilegio del joven tener una relación madura con Dios. Habían sido entrenados en el hogar
a respetar a Dios, a amar a Dios, a creer a Dios. Ellos recibieron el evangelio de sus padres y fueron convertidos a una edad muy temprana. No debemos esperar que los niños lleguen a la madurez para esperar que se bauticen y que, ¿cómo se llama?, que sean convertidos. Es el deber de los padres traer a los niños a los pies de Cristo temprano en su experiencia. El niño debe aprender a depender de Jesús y ser convertido, entender de que no hay nada bueno dentro de él y que él debe someterse a Cristo. A temprano en la experiencia, un niño puede practicar eso. Muy bien, entonces es revelado. Dios responde la oración. Y si yo les fuera a preguntar a ¿ustedes tienen respuesta a la oración? ¿Podrían ustedes escribir una lista de milagros que el Señor ha hecho por ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que Dios les respondió una oración? Como hijos de Dios, nosotros debiéramos tener el privilegio de ver las respuestas a nuestras oraciones diariamente. Ver que Dios está interviniendo en nuestro favor cada día. Si es los niños, cuando crecen en un hogar, ellos ven cómo los padres están en favor de ellos diariamente. Los papás los alimentan, los visten, los preparan para el colegio, los corrigen, los guían. Todas esas cosas diariamente es algo normal. La respuesta a la oración es algo normal, es la interacción con nuestro Padre Celestial. Entonces no debiéramos nosotros considerar un milagro cuando Dios responde a nuestras oraciones. Debiera ser algo normal, algo que se espera. El niño cuando viene donde los padres y les pide cosas, el niño espera que los padres le respondan. Es la misma manera con nosotros. Dios desea que nosotros esperemos con plena certeza que Él responde nuestras oraciones. No es una casualidad, no es porque de repente Él se acordó que tiene que responder nuestras oraciones o tuvo compasión de nosotros de responder nuestras oraciones. No, hermanos. La oración, la respuesta a la oración es una experiencia natural de la vida cristiana. Debiéramos nosotros tener muchas respuestas a las oraciones, muchos milagros. Nosotros los llamamos milagros, pues nos pareciera que es fuera de lo ordinario, pero no es fuera de lo ordinario, es parte de la experiencia cristiana. Entonces, Dios les revela lo imposible. Lo imposible. Dios le muestra a Daniel lo que el rey soñó, lo que el rey pensó dentro de su cabeza. Y miren ahora la respuesta de Daniel. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te he pedido, lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí se encuentra el mensaje del primer ángel en Daniel, la aplicación del mensaje del primer ángel en el libro de Daniel. ¿Por qué? Vamos al libro de Apocalipsis. Quiero que vean cuál es la intención del mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. 14, 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Dice así. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí tenemos que el principio del primer ángel es la humillación del ser humano y la exaltación de Dios. Eso es lo que el primer ángel nos enseña. Nos enseña que hemos de temer a Dios, debemos darle gloria a Dios y debemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. El libro de Daniel nos muestra el juicio. El nombre Daniel quiere decir Dios es mi juez. Entonces el tema principal del libro de Daniel es el juicio de Dios.
pero nos enseña, y aquí vemos en forma práctica, en la experiencia de Daniel y de sus amigos, que ellos viven para darle gloria a Dios. El yo ha sido sacado del trono de su corazón y ahora ellos le rinden honra y gloria a Dios en todo lo que hacen, y lo vemos en forma muy práctica en esas palabras de Daniel, donde Daniel exalta a Dios, le da la honra y la gloria por la recepción del sueño. Ese es el mensaje del primer ángel y es la primera lección que se debe aprender en la vida cristiana, que el yo debe ser sacado del trono del corazón y Cristo ha de tomar su lugar en nuestro trono y Él debe ser exaltado. Es el principio de la ley de Dios, que dice: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el principio de la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos, y el primer ángel nos enseña ello, que en este mundo, en contraste a eso, el capítulo 13 nos muestra el otro lado de la moneda, que cuando el yo está sentado en el corazón, a pesar que nos llamemos cristianos, porque la primera y la segunda bestia de capítulo 13 son bestias que se llaman cristianas. La primera es la católica y la segunda es la protestante. Pero ellos se exaltan ante Dios, cambian sus leyes e imponen en el mundo una ley falsa y un sistema de adoración falsa donde se adora al ser humano, no a Dios. Si el yo no ha sido sacado del trono del corazón y se le ha permitido a Dios tomar el lugar de exaltación en el alma, entonces nosotros vamos a buscar ser exaltados y tener el control de nuestras vidas y el control de la vida de otros. Entonces el principio del primer ángel se encuentra en esas palabras de Daniel. Encontramos los 3 ángeles manifestados en Daniel capítulo 2 y capítulo 3. Luego vamos a ver Daniel capítulo, el segundo ángel. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 2 entonces. ¿Y qué conocimiento tiene Daniel? Este muchacho tiene 17 años más o menos, se calcula, en la experiencia de Daniel capítulo 2. Es un muchacho joven, pero ¿qué conocimiento profundo tiene del carácter de Dios? Saben que hoy en día yo pienso que algunos de nuestros jóvenes conocen más de las películas y de la música que de lo que ellos conocen de la Biblia. Y algunos de nuestros adultos dentro de la iglesia no tienen ni idea ni dónde los versículos de la Biblia, los capítulos de la Biblia se encuentran. Pero cuando se pregunta de algún actor de cine o cantante de música o algún estrella de deportes, uy, se los conocen de memoria. Es triste, hermanos, porque Dios desea que nosotros seamos gigantes espirituales. Tenemos todos los privilegios para ser gigantes espirituales y poder demostrar un carácter ante el mundo que trae gloria a Dios. Y para ello hemos de conocer a Dios, debemos tener una relación personal con Dios. La relación de Daniel y sus amigos, el conocimiento que ellos tenían con Dios era un conocimiento personal. Lo conocían a Él en forma personal. Oh Dios de mis padres, le llaman. No es tan solo el Dios de los padres, sino que es también su Dios. Entonces, las características de Dios. Mira cómo se nos muestra a Dios en estos versículos. El versículo 20 dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar todo lo que está ocurriendo. Él es el maestro de las circunstancias. Él puede alterar y transformar circunstancias en favor de sus hijos. Dice, quita reyes y pone reyes. Él está a cargo de la historia de este mundo, hermanos. Dice, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te hemos pedido. Entonces ahí vemos al Dios que está totalmente envuelto en la historia de este mundo, hermanos. Esa es la gran diferencia entre el Dios de la Biblia
y los dioses paganos. Los dioses paganos son en la mitología, son dioses que no tienen nada que ver con lo que el hombre hace. Miren en el versículo 11, la expresión de los sabios de Babilonia cuando ellos, el rey demanda que le muestren lo que él ha soñado. Ellos le dicen, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El Dios de los paganos no mora con la carne, ellos no están interesados en los asuntos humanos, pero el Dios de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, es el Dios que mora con la carne, es el Dios que se hizo humano, que llegó a ser nuestro hermano mayor, llegó a ser nuestro hijo, llegó a venir a ser un ser humano. Ese es el Dios, se interesa en detalle en nuestras vidas, hermanos. No hay nada que pase en tu vida de lo cual Dios no está interesado. Y por ti, Dios es capaz de hacer cualquier cosa, si es para tu bien y para la gloria de Él. Él muda los tiempos, Él da sabiduría, Él puede poner y sacar reyes, Él puede hacer lo que le place, porque es Dios y está íntimamente relacionado con nuestras vidas. El apóstol Pablo, hablándole a los griegos en Atenas, él dijo que en Dios nosotros vivimos y tenemos nuestra existencia. Sería imposible nosotros tener vida si Dios no hubiera compartido su vida con nosotros. Él es el que te alimenta, Él es el que te cuida, Él es el que te da tu vestido, que te permite tener refugio. Dios está constantemente relacionado en nuestras vidas. Muy bien, sigamos entonces estudiando. Versículo 24. Ahora, en este versículo, en la próxima parte de la historia, vemos el carácter de Daniel brillando de una manera maravillosa. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Se fijan cuál es la preocupación de Daniel? Su preocupación es por esos paganos. Esos paganos que ni se preocupan de Dios. Está la preocupación de Daniel. Pasaron una noche entera orando para salvar la vida de esos paganos seculares que comen chancho y que, me estoy usando palabras adventistas, ¿no? Que esos católicos, esos que aquí, que allá. No, hermanos, ellos han aprendido a vivir no para sí. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Se acuerdan la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos? ¿Quién es nuestro prójimo? Y contó la historia del samaritano que encontró a uno herido en el camino. ¿Quién es nuestro prójimo? Es todo aquel a nuestro alrededor que tiene necesidad de Cristo, hermanos. No debemos nunca hacer acepción de personas. Nunca debemos juzgar a alguien por su estilo de vida. No importa cuán malos sean, no importa cuán caídos estén. Estos hombres más tarde van a tratar de matar a Daniel y sin embargo han sido salvados. Gracias a Daniel. Esto es lo que nos muestra que el pueblo de Dios es la sal de la tierra, hermanos. Es la luz del mundo. Todas las bendiciones que este mundo tiene vienen gracias al pueblo de Dios. Y es por eso que el apóstol dice que hemos de orar por todos los hombres. Debemos hacer intercesiones, peticiones y oraciones por todos los hombres y aún más por los reyes de la tierra, aquellos que tienen autoridad. Y aquí vemos el pueblo de Dios envuelto en los quehaceres de Babilonia, pero ellos están envueltos para traer bendición, no están envueltos ahí para ganar fama y tener dinero y hacerse una vida cómoda en Babilonia. Eso viene como bendición a ellos, pero su relación con Babilonia es para ganar a aquellos con los cuales ellos están en relación. Entonces dice, no mates a los sabios de Babilonia. Gracias a Daniel se salvan los sabios.
Y los sabios a lo mejor nunca lo supieron. Y luego dice el versículo 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así al rey, Arioc. Miren la actitud de Arioc. Dice, viene ante el rey y dice, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Qué está buscando Arioc? Arioc está buscando ponerse bien con el rey. He hallado. Mentira, si él no lo halló. Daniel vino ante él. Y Daniel ya había estado hablando con el rey. Así que realmente Arioc, en su deseo de exaltarse a sí mismo, queda como payaso ante el rey. Porque dice, he hallado, como que él andaba buscando a alguien para ayudar al rey. Y esa es la tendencia natural del ser humano cuando se encuentra con alguien con poder, con alguien que le puede hacer favores. Y aquí este hombre va a ver al rey, que es el más poderoso del reino, y claro, naturalmente va a buscar tratar de congraciarse, porque en la mentalidad de las personas del Medio Oriente, así como la mentalidad muchas veces de los sudamericanos, si yo te hago un favor, tú me debes un favor a mí. Entonces, un favor lleva a otro favor. Y claro, entonces Arioc piensa, bueno, yo le estoy, si de alguna manera presento esto como un favor al rey, entonces me va a tener que hacer un favor a mí. Voy a estar en sus buenos libros. Pero miren ahora cómo Daniel. Vamos al versículo 25. Entonces Arioc, 26, respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? La pregunta, hermanos, ¿podrás tú? Y aquí se ve el espíritu de Daniel. Porque Daniel, hermanos, es un muchacho, es un esclavo. Sí, es un sabio, pero no es nada más que un esclavo. Él ha sido traído como prisionero a Babilonia y está como estudiante. No tiene rango alguno en Babilonia. Y Daniel podría haber dicho, wow, aquí está mi oportunidad. Yo voy a hablarle al rey y yo tengo el secreto. Puedo llegar a ser el hombre más poderoso de Babilonia. Pero miren la respuesta de Daniel. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pero dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Miren ahora. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque hay en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Wow. Aquí vemos a Daniel poniéndose en una posición de absoluta humildad, hermanos. Él no está buscando poder. Él está contento de estar donde Dios lo pone. ¿Por qué? Porque Daniel practica el principio del primer ángel, que es no vivir para nosotros, no vivir para nuestra exaltación, no, como dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con Cristo he sido juntamente crucificado. No confía en sí mismo. Su confianza es Dios, su poder está en Dios y él vive para dar gloria a Dios. Y ante el hombre más poderoso del universo, en esos días de la tierra, en esos días, hermanos, Daniel viene y en vez de buscar su gloria, busca el bien de otros y busca la exaltación de Dios, no importándole las consecuencias para él.
Entonces Daniel está practicando el segundo mensaje de Apocalipsis 14, que es: ha caído Babilonia. Hermanos míos, el principio de Babilonia es la exaltación del yo. Es poner al hombre en lugar de Dios y exaltar al hombre y no a Dios. Y todos nosotros estamos infectados con el mal de Babilonia. Babilonia se encuentra en todos nosotros y el principio del papado es una maduración de este principio en el que el yo se exalta sobre Dios, donde un ser humano se siente capaz de cambiar las leyes de Dios y demanda la adoración de otros seres humanos, de otros seres humanos. Ese principio es practicado por nosotros todos los días, ¿sabes? Cuando el esposo le dice a la esposa: tú me tienes que obedecer porque yo soy la cabeza del hogar. Ahí se encuentra el papado. Cuando buscamos, nos enojamos porque no se nos obedece, nos enojamos porque no se hace nuestra voluntad, ahí se encuentra el papado. Otro principio del papado: nosotros cambiamos la ley de Dios. El Señor dice: no hemos de tomar café, decimos, bueno, un poquitito, no importa. Ahí está, ahí se encuentra el principio del papado, el ponerme yo sobre las leyes de Dios. No importa el sábado, bueno, no importa el sábado, no importa que lo terminemos hoy día un poquito más temprano para ver un partido de fútbol. Si aquí en Suecia se pone tan tarde el sol, mira, en otros países se pone más temprano el sol. Entonces nosotros acomodamos la ley de Dios de acuerdo a nuestras necesidades, no pagamos el diezmo y todas esas cosas. Entonces el yo se sobrepone a Dios. Ese es el principio de Babilonia. Y el propósito del mensaje del primer ángel es sacar del trono al yo y que Dios sea el que gobierne el corazón. Del trono al corazón. Y el segundo ángel es una manifestación de eso, es un canto de victoria. Ha caído Babilonia, el yo ha sido destronado de mi corazón y ahora el que gobierna es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes lo que el Señor Jesús dice? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una de las primeras características que se manifiesta en el carácter cuando una persona está caminando con Cristo es la humildad y no buscar lo suyo, porque está gobernado por el principio del amor. Y aquí vemos claramente, Daniel no está interesado en lo suyo. Él está interesado en el rey, que sepa lo que soñó. Él está interesado en los otros sabios, que le salven el pellejo, que no los maten. Y está interesado en la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta de que el principio de Babilonia ha caído en la vida de Daniel. Ya no es gobernado por el yo a una temprana edad, 17 años. Entonces este principio se debe aprender, hermanos, y debemos practicarlo. No vivir para nosotros mismos. Vivir para darle gloria a Dios y de acuerdo a su voluntad donde Él los ponga. Dios sacó a estos muchachos, los desarraigó de Jerusalén, los apartó de su familia y los trajo jovencitos y los puso en Babilonia. Ellos podrían haberse rebelado, enojado, podrían haberse dado permiso para pecar y hacer lo malo. Pues miren las circunstancias y haber culpado a Dios y enojadose con Dios. Pero ellos no hicieron, ellos se sometieron a la disciplina divina. ¿Por qué? Porque el yo no vivía en ellos, pues hermanos, era Cristo el que gobernaba el corazón. ¿Por qué es que nosotros tenemos tantos problemas con el pecado y nos rebelamos tan prontamente a la voluntad divina? Es porque el yo gobierna, hermanos. Es porque el yo no ha sido crucificado con Cristo. Así que aquí se encuentra el principio del segundo ángel, que es: Babilonia ha caído la gran ramera. Muy bien. Entonces, al versículo 27 nuevamente, ¿saben? Una de las cosas que me llama la atención aquí es que Dios está buscando el deseo, está buscando ganarle el corazón a Nabucodonosor. Y para ganar el corazón de Nabucodonosor, Dios ha traído a Daniel y a sus hijos a Babilonia, es decir, a sus amigos a Babilonia. Una experiencia dolorosa para estos muchachos. Sin embargo, Dios lo ha hecho para poder ganar una nación para Él.
¿Cómo testificaron estos muchachos? Ustedes están en Suecia no tan solo para vivir una vida tranquila y una vida mejor económicamente, hermanos. El Señor los ha llevado a Suecia, que es una experiencia dolorosa al apartarse de la familia y venir a vivir solos. Dios los tiene allá, no para que vivan una vida cómoda. Dios les va a dar eso como resultado. Su propósito es para que testifiquen y ganen a otros para Cristo, que de otra manera no serían ganados. Si Daniel y sus amigos no hubieran sido llevados a Babilonia, Nabucodonosor nunca habría conocido a Cristo. Y sin embargo, Nabucodonosor es convertido gracias a la influencia de estos muchachos y de la experiencia dolorosa que pasaron. Es de lo mismo con Dios con nosotros, hermanos. No dejen que el deseo de encontrar una vida cómoda, una vida de bienestar económico, les ciegue la verdadera razón por la cual ustedes se encuentran, donde se encuentran. Es Dios que los llevó allá. Propósito primero, a lo mejor ustedes no conocían la verdad, ahora la conocen. Y ahora es para que sean testigos. Para que sean testigos. Muy bien. Entonces, versículo 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí se encuentra Dios conociendo los pensamientos del ser humano. Y conoce el anhelo. Antes de dormirse esa noche, Nabucodonosor se puso a pensar, ¿qué irá a pasar con mi reino? ¿Qué irá a pasar con Babilonia? Se puso a pensar profundamente. Y un deseo lo tomó de saber qué era lo que iba a ocurrir, y Dios le cumplió su deseo. Entonces, luego dice, ya leímos el versículo 30, a mí no me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces aquí viene el sueño que el rey tuvo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocida. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces es un sueño simple. No es una profecía compleja. Esta es la más sencilla de las profecías, pues fue dada a un rey pagano. Entonces Dios no le da cosas muy, muy detalladas, le da un sueño que muestra la historia del mundo. Y el sueño es simple, es de una estatua metálica que comienza de oro y se va degradando hasta llegar a tener a los pies de barro mezclado con hierro. Entonces los metales son oro, son bronce, plata, bronce, hierro y luego el hierro mezclado con barro. Y luego el rey está mirando la imagen y ve una piedra que es cortada, no con mano humana, así que esto muestra que es una piedra divina que viene de afuera de la realidad humana y golpea a la imagen en los pies y la desmenuza. Y luego viene un viento, se lleva todo aquello que fue convertido en polvo y la imagen desaparece, no queda rastro alguno. Y aquella piedra que golpea a la imagen se vuelve un gran monte que llena toda la tierra, y ahí despertó el rey. Entonces, el versículo 36 dice, este es el sueño. ¿Cómo creen ustedes que se siente el rey? El rey ahora está sorprendidísimo. Tiene toda la atención de Daniel porque Daniel le ha hecho lo más difícil, que es declararle el sueño. Eso es lo imposible. Cualquiera puede
Quien sea puede poner una interpretación a un sueño. Me cuentas un sueño y yo te doy lo que a mí se me parece que ese sueño significa. Y si yo tengo autoridad, si yo soy alguien que tú crees que tiene la capacidad de interpretar sueños, entonces tú vas a tomar mi interpretación como algo fiel, pero puede que no tenga ni comparación con la realidad de lo que el sueño significa. Entonces aquí Daniel ha mostrado el conocimiento superior que Dios le puede otorgar a su pueblo. ¿Se fijan ustedes, hermanos míos, que la identidad del pueblo de los últimos días se encuentra cercanamente aliada al hecho que el pueblo remanente tiene el conocimiento correcto de las profecías? Es por eso que Dios le ha dado a la iglesia adventista el conocimiento profético, el verdadero entendimiento e interpretación de las profecías bíblicas, hermanos. Aquí se nos muestra aquello. Es el remanente que lleva el verdadero conocimiento, y ese verdadero conocimiento les ha sido otorgado por Dios. No es algo que ellos han descubierto, es un conocimiento otorgado por Dios a su pueblo. Y en esta profecía se nos enseña también el conocimiento maravilloso que Dios tiene del futuro. Es un conocimiento sorprendente. Dios ve el futuro como que Dios estuviera habitando en el futuro, como que ya fuera pasado, lo conoce todos los detalles. Y luego entonces dice, ahora diremos la interpretación en la presencia del rey. ¿Creen ustedes que el rey ahora va a aceptar la interpretación de Daniel? Por supuesto. Ahora, aquí se nos enseña cómo debiéramos nosotros interpretar las Sagradas Escrituras. Vemos aquí un sueño simbólico, una estatua, cabeza de oro, pecho y vientre de plata, el vientre y los muslos de oro, de cobre o de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debiéramos interpretar este sueño? Entonces aquí el Señor nos da una lección de cómo se interpreta la Biblia, hermanos. Debemos dejar que la Biblia, que el profeta o los profetas interpreten sus mensajes. No, como dice el apóstol Pedro, que los mensajes de la Biblia, la profecía de la Biblia no es de privada interpretación, no es lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. No importa cuánto título tenga y cuánto estudio tenga, mi estudio no me capacita a mí para interpretar la Biblia. Yo he de permitir que los profetas interpreten la Biblia. Y he de buscar, si es que la interpretación en este momento, la interpretación no se da de inmediatamente, pero hay otras profecías que debemos indagar a través de las Escrituras para poder sacar lo que la Biblia nos enseña. El propósito del estudiante de la Biblia, el objetivo del que estudia la Biblia, es encontrar lo que la Biblia enseña, no lo que el ser humano cree, hermanos. Y aquí se cometen muchos errores. Muchos errores se cometen en el forzar el mensaje bíblico a decir lo que a mí me parece. Nosotros debemos dejar que la Biblia hable, que las Sagradas Escrituras sean expuestas y que ella sea lo que nos muestre la verdad. Lo que los profetas enseñan es lo que vale. Entonces aquí Daniel, no tan solo Dios le dio el sueño, sino que también le entrega la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, versículo 37, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces aquí Daniel le envía un mensaje al rey. Es el Dios del cielo, el que te ha dado todo lo que tienes. No son tus dioses, no eres porque tú eres más grande, más poderoso, no, Dios es el que te lo ha otorgado todo. ¿Y cuán verdad es eso de nosotros, hermanos? Todo lo que tienes te ha sido otorgado por Dios. Sabiduría, poder para trabajar, donde vives, donde estás, todo te ha sido otorgado por Dios. Dice, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano.
y te ha dado el dominio sobre todo, sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Así que aquí Daniel nos entrega el comienzo de la profecía. La cabeza de oro representa a Babilonia y a su primer rey, a Nabucodonosor. El comienzo del imperio de Babilonia, que duró por 70 años. Duró muy poco, por eso es tan solo un periodo corto, la cabeza. Pero un reino muy poderoso y muy rico, por eso es representado por el oro. Y también representado por el oro, porque su primer rey llegó a ser un hombre justo. El oro representa las riquezas divinas y la fe que ha sido purificada, por las obras. Fe que obra por el amor. Representa el oro. Este rey llegó a ser un hombre que creyó de todo corazón en Cristo Jesús y se entregó a él. Tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro representa a Babilonia, así que ahora ya entendemos qué significan los metales en la imagen. Los metales simbolizan reinos, comenzando con Babilonia. Y luego dice el versículo 38, al 39, perdón, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Así que así como la plata es inferior al oro, el reino que seguiría a Babilonia sería inferior a Babilonia. Y siguieron los medo-persas. En el año 539 los medo-persas conquistaron a Babilonia y llegaron a ser el próximo reino, pero el espacio que la plata cubre la imagen es más grande que el de la cabeza. Así que tiene los brazos, tiene el pecho, parte del vientre de la plata. Así que, y el reino de Medo-Persia abarcó mucho más terreno, pero en cuanto a riquezas, fue ¿cómo se llama?, más inferior que a Babilonia. En cuanto a poder, también fue más inferior. Babilonia fue un reino muy maravilloso. No tan solo tuvo muchas riquezas, sino que mucho del conocimiento científico que nosotros incluso hoy poseemos vino para nosotros de Babilonia. Luego dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Entonces, aquí nos muestra Daniel que viene Babilonia, luego viene Medo-Persia, y luego en el año 331 cae Medo-Persia ante la presión del reino macedonio griego, y llegan a ser los próximos que gobiernan el mundo de aquel tiempo. Cubrieron un terreno más grande, pero eran un reino de bronce. Incluso dicen los historiadores que el metal favorito de los griegos era el bronce. Interesante, ¿no? Pero lo vemos luego en el libro de Apocalipsis capítulo 13, que a pesar de que estos reinos caen, su influencia continúa. Y su influencia es heredada en una bestia que más tarde se levanta. En el capítulo 2 no está tan clara esa bestia, en el capítulo 7 está clara. Y esa bestia se parece a todos estos reinos. Su influencia, la influencia sigue. Al caer un reino, adoptaron cosas de los reinos previos y fueron conglomerando la influencia, ya sea el conocimiento científico de Babilonia, el conocimiento astrológico, parte de su religión fue tomada por los medos y persas. Y luego, cuando vinieron los griegos, aspectos de los medios y persas, ellos adoptaron en su reino. Y cuando cayeron los griegos, el próximo reino, que es el reino de hierro, dice en el versículo 29, dice, el versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todo. El cuarto reino es el reino de Roma. No, la profecía nosotros la conocemos bien. Así que no es tanto gastar tanto tiempo en esto, dando algunos detalles. En el año 161, los romanos, antes de Cristo, toman
toman el liderazgo del mundo de aquellos días y gobiernan un terreno muy grande y fueron los que gobernaron más tiempo. Ellos comienzan en el año 161 y su imperio duró hasta el año 1200 después de Cristo. Parte del imperio, el imperio del este que llamábamos, cayó bajo la presión de los otomanos en el año 1200. Así que es el imperio que gobernó por más tiempo. Y sus leyes, dicen los historiadores, que eran leyes de hierro. Las leyes que gobernaban a los romanos eran leyes de hierro. Dice que desmenuzó y quebrantó todo. Y los romanos especialmente adoptaron mucho de la cultura griega. Mucho, adoptaron muchísimo de la cultura griega. Su arquitectura, la arquitectura romana era una arquitectura que se había adoptado de los griegos, el sistema de gobierno. Muchas cosas fueron adoptadas por los romanos de los griegos. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos en partes de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro. Aquí se nos predice de que el cuarto reino, Roma, no iba a caer y ser conquistado por otro imperio, sino que iba a ser dividido. Ahora, piensen ustedes que Daniel está prediciendo esto, más o menos son 900 años antes de los hechos. Y la palabra de Dios ya ha trazado el destino de estos imperios y muestra que Roma no iba a caer, Roma iba a ser dividida, iba a llegar a ser un imperio de una mezcla entre naciones débiles del barro y naciones fuertes como el hierro. Iba a haber una mezcla, y en esta mezcla hay otro simbolismo que es muy importante, que a lo mejor no se expande en Daniel capítulo 2, porque el hierro representa, en profecía, representa a naciones políticas. El barro representa al ser humano, representa a la religión. Así que aquí vemos que cuando cae Roma se iba a levantar un sistema en el cual la religión y el Estado iban a ser unidos. Esa es la base del papado, pero no se lo identifica en forma definida como se hace en Daniel capítulo 7. Y dice en el versículo 42, dice que de aquellos reinos iba a ser parte fuerte y parte frágil. Y cuando nosotros miramos a Europa, que es el resultado de la división del reino romano, del imperio romano en esa área del mundo, encontramos que nace Europa. Y Europa es el resultado de la invasión de 10 tribus barbáricas que venían del norte, escapando de los fríos del norte. Durante esa época se cree que hubo como una glaciación y había tanto frío que ellos escaparon de los fríos y entraron a través de los bordes de Roma, que había perdido el control de sus fronteras producto del hecho de que había demasiada demoralización en el imperio y no había control político. Entonces estas tribus aprovecharon eso, entraron dentro del imperio y cada una de estas tribus se tomó áreas del imperio. Desde luego hubieron peleas entre ellos y a medida que pasaron los años se formó lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Y Europa hasta hoy tiene naciones fuertes como Alemania, Francia, Inglaterra, naciones muy fuertes. Y luego hay naciones débiles que no tienen el mismo poder, que son naciones más pobres, el barro con el hierro, esta unión que realmente no es unión, porque tú no puedes mezclar el barro con el hierro, no se mezclan, no hay manera de mezclarlo. Entonces están juntos, pero no están unidos. Y mire lo que dice el versículo 42, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces nos muestra que esto que parece una unión, no es unión, es simplemente alianzas humanas que mantienen una cascarazón de unión, pero han mostrado a través de los siglos, ha mostrado que Europa nunca ha estado unida, nunca ha estado unida. Vez tras vez han habido guerras grandísimas, las últimas dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron peleadas en Europa, pero antes de eso Napoleón, y uno estudia la historia de Europa y te encuentras de que siempre las naciones de Europa se han estado peleando entre ellas y ellas han tratado de hacer alianzas. Ahora en nuestros días, ¿cómo se llama? La Unión Europea es una de esas alianzas humanas. Pero vemos que no, ya Inglaterra se salió y hay otras naciones pensando en salirse. Porque ¿qué es lo que dice? El versículo 43 dice, pero no se unirán el uno con el otro. ¿Cuán increíble han sido estas palabras de Daniel? Fueron las palabras que llevaron a los adventistas del séptimo día, que vivían en Alemania, a predicar que Hitler no iba a dominar Europa. Y por unos años pareció que Hitler iba a tomar Europa, conquistó a Francia, a Bélgica, a Holanda, con una rapidez increíble, a Polonia, se apoderó, creció rapidísimo. Pero hasta ahí nomás llegó, pues cuando trató de conquistar a Rusia, se le fueron los planes a la chuña y después llegaron los aliados y le quitaron el poder y lo que parecía que se iba a ir en contra de la profecía, no se cumplió. Más de 1000 y tantos años, hace 2000 años antes, o 2500 años antes, un profeta allá en Babilonia había dicho que no se unirán. No iban a llegar nuevamente a ser un imperio como Roma. Nunca más Europa sería un imperio unido. Seguirían fragmentados hasta el día en que caiga la piedra, porque los dedos de la imagen también son de hierro y barro. Y hoy día lo estamos viendo, eso es el cumplimiento de esto se ve en el hecho que Inglaterra ya se retiró de la Unión Europea y se ve de que no están realmente unidos, hay descontentos muy profundos en la Unión Europea y eso nos lleva a no trabajar unidos. Hay una cara de unión, pero no es una unión, es como el hierro y el barro, solamente alianzas humanas les permite a ellos trabajar juntos. No hay una verdadera unión, no son un imperio. Entonces ya hemos cubierto la imagen. Desde el oro hasta el barro cocido con el ¿cómo se llama? Con el hierro. Ya cumplimos la imagen. Dice, versículo 44, ahora se nos muestra la próxima parte. Dice, y en los días de estos reyes. ¿Qué significa esto de los días de estos reyes? ¿Cuáles son los reyes? Los reyes de Europa. En los días de las naciones europeas, cuando ellos estén tratando nuevamente de unirse, ¿qué ocurre? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la piedra. ¿Se acuerdan? La piedra viene, destruye, choca en los pies de la imagen y la pulveriza. Y luego dice, de la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Qué significa de que no es con mano? Es intervención divina. La piedra es intervención divina para traer la historia de nuestro mundo, que es la imagen. La imagen es la historia del mundo desde los días de Babilonia hasta los días finales de Europa. Dios interviene personalmente. La roca es símbolo de Dios en las Sagradas Escrituras. Específicamente simboliza a Cristo Jesús.
Así que aquí vemos en la roca la manifestación de Cristo en nuestra realidad. No hace 2000 años, porque cuando Cristo vino por primera vez no vino a pulverizar la imagen, Él vino en los días de Roma, pero la imagen continuó, la historia de este mundo continúa. Esa es otra intervención divina y en este momento, en esta profecía, o no, en esta instancia, es una intervención que trae al fin la historia del mundo y aquellos reinos que eran pasados van a ser borrados totalmente, no va a quedar ni memoria de ellos, totalmente. El mundo va a ser limpio de ellos. El viento lleva y se los viene y se los lleva a todos. Lo lindo de esta profecía es que nos enseña también un principio muy importante de interpretación profética. Que la profecía en la Biblia, la profecía profética, o la profecía profética, es el desarrollo de historia. Es lo que nosotros teológicamente se llama el sistema del historicismo. La profecía, hermanos míos, hay tres escuelas de interpretación profética. Está el historicismo, que es el sistema que Dios nos ha dado como pueblo de interpretación profética, y es el sistema bíblico, que toma la profecía como una predicción de eventos futuros que han de ocurrir en forma lineal. En otras palabras, se comienza en un punto y hay evento tras evento tras evento que nos lleva a otro punto. Y en este caso comenzamos en los días de Daniel con Babilonia y se termina con el establecimiento del reino de Dios. Entonces los eventos van ocurriendo uno tras otro. Está el futurismo, que pone todo cumplimiento profético en el futuro. Todo está en el futuro. Y está el preterismo, que dice que ya todo fue cumplido en el pasado, que ya no hay cumplimiento profético. Como el pueblo adventista tomamos esta interpretación, porque se nos da aquí el ejemplo y el principio de la interpretación profética, que es lineal, es historicismo. La profecía se cumple en la historia. Y así cuando nosotros vamos viendo cada profecía entonces del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, tiene esta característica: comienza en un punto y predice eventos que se siguen uno tras otro y termina en otro punto. En eso nosotros estamos a diferencia total con evangélicos y protestantes y católicos. Para los católicos la profecía es preterista, ellos lo han puesto todo atrás. Para los evangélicos y protestantes, la gran mayoría de ellos son futuristas, ellos lo ponen todo adelante. Por eso ellos hablan del anticristo, como que va a venir y va a salir allá en Jerusalén y todo eso. Ellos están esperando que el anticristo venga. Los adventistas no, los adventistas vemos que el anticristo ya llegó y que ya obró por 1260 años y que aún va a tener una obra futura. Y vemos que hay eventos que se están transcurriendo ante nuestros propios ojos que están preparando el advenimiento o el levantamiento de este poder nuevamente a controlar el mundo. Entonces, ese es el principio. La Biblia aquí nos muestra la manera que hemos de interpretar la profecía bíblica. Y el capítulo 2 de Daniel, la profecía de la imagen, es un esqueleto. Las otras profecías van a formar totalmente el cuadro profético, y Daniel capítulo 11, 12 llenan totalmente de detalles el trazo histórico que se nos ha dado con Daniel capítulo 2. Aquí tenemos el trazo histórico, desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, hasta que se establece el reino de Dios. Y eso, hermanos míos, realmente Daniel 2 termina con el milenio, después del milenio, porque es ahí que Dios destruirá totalmente a estas naciones y su reino va a llegar a ser un monte que cubrirá toda la tierra. Así que, hermanos míos, ahí comienza entonces, tenemos ya el bosquejo, pero ahora el bosquejo debe ser lleno y lo vamos a llenar no tan solo con las profecías, sino que con las historias que vienen,
se nos van mostrando detalles que van llenando y poniendo las piezas del rompecabezas, y al final tenemos un cuadro completo. Terminemos la historia. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿A quién le ofrece inciensos y presente el rey? A Daniel. ¿Por qué a Daniel? Porque él está gobernado por el principio de Babilonia, que se exalta al hombre. Y luego dice: el rey habló y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, pues pudiste revelar. El énfasis aquí es en Daniel, no es en Dios. No ignora a Dios, pero el énfasis es en el hombre. Aquí la Biblia nos está mostrando cuál es el principio de Babilonia. Y lo vamos a ver que no es hasta al capítulo 4, cuando Nabucodonosor es convertido, que él no le da lugar más, ni exalta más al hombre. Y luego dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, 17 años. Alrededor de 17, 19 años a lo mejor. Y dice: y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Aquí hay otro principio importante. Para obtener grandeza, hay que primero perderlo todo y humillarse. Las Sagradas Escrituras es un principio que Cristo Jesús tomó. Él se humilla hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo engrandecerá y le dio trono, y toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo Jesús como Señor, porque Él se humilló. Entonces, antes de la exaltación viene la humillación, y aquí vemos a Daniel haciendo lo mismo. Él lo pierde todo, perdió todo lo que tenía por hacer la voluntad de Dios, y se humilla para engrandecer a Dios. Y ahora Dios lo exalta, Dios lo pone, le da riquezas, les da honra. Ahora Dios es el que lo dio, porque ya estaba listo Daniel para recibirlo. Había pasado por la disciplina necesaria. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Qué linda historia, ¿no? ¿Cuántas lecciones encontramos ahí? Lecciones para nuestra vida diaria, hermanos. ¿Cómo hemos de vivir con el Señor? La certeza de la profecía. Ahora, ¿dónde estamos viviendo nosotros en esa profecía? Esa es otra de las cosas lindas de la profecía, que tú y yo podemos ver exactamente dónde nos encontramos en el río de la profecía. ¿Dónde nos encontramos? ¿En la cabeza? No. ¿En el pecho y los brazos? No. ¿En el vientre y los muslos? No. ¿En las piernas? No. ¿En los pies? No. ¿En los dedos? No. ¿Dónde? En las uñas. Ahí estamos, colgando de las uñas. En otras palabras, hermanos, esto nos da la certeza. Al mirar esto, nos da la certeza que ya toda la profecía se cumplió y que no queda nada. Lo único que queda es que la roca venga y choque a los pies. Ahora, en esta profecía. Pero hay otras profecías que llenan de detalles el tiempo en el cual nosotros estamos, y nos damos cuenta que hay otras cosas que han de cumplirse. Pero en cuanto a los grandes eventos, ya todo se ha cumplido, hermanos. Tan solo esperamos que Cristo venga. ¿Y cuánto tiempo ha de faltar para que Cristo venga? Bueno, no sabemos, pero si miramos lo que ha pasado de la imagen, no quedan cientos de años, queda muy poco tiempo, porque ya se acabó la imagen, hermanos. Ya se acabó, ya ha llegado. Y vemos en Europa este movimiento de mantener a Europa junto y a la misma vez casi desbandarse. Eso nos dice, hermanos, que Cristo muy pronto ha de venir. Así que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. ¿Y cómo debiéramos vivir entonces? ¿Cómo debiéramos vivir como Daniel y sus amigos vivieron, pues? Siendo fieles en lo pequeño, como la dieta,
los mandamientos de Dios, someternos a su voluntad totalmente. No importa lo que Él escoja para tu vida, no te rebeles contra Dios. Dios tiene un plan para tu vida y si tú permites que Él cumpla ese plan, te vas a regocijar, hermano. Debemos humillarnos a nosotros, debemos vivir para exaltar a Dios y para el bienestar de otros. Debemos invertir nuestra vida en la salvación del mundo, hermano. Y debemos tener una relación muy cerca con Cristo. Si tú vives de esa manera, cuando Cristo venga vas a encontrar las puertas abiertas para entrar en el reino de Él.